Y yo creo que todos nosotros, de alguna manera u otra, hemos querido algo con más deseo que otras cosas, ¿verdad? Eh, Hemos querido, en algunos casos, hemos querido una bicicleta. Yo me imagino que Orlando se identificará con eso. Otros han querido, más que todas las cosas, un juego de video específico. Yo recuerdo que a mi hermano mayor le gustaban los juegos de video y cuando se anunciaba que venía un juego de video, él se preparaba y hacía la fila para comprar un juego de video. Yo no lo entendía porque como yo no era bueno con los juegos y siempre perdía y me gustaba ganar, pues tomé la decisión de no jugar juegos de video, ¿verdad? Porque tenías que tener los dos sacos. Así me dediqué básicamente a los deportes. Muchos otros desean más libros, ¿verdad? Como Pastor Xavier, quisiera un libro que está pronto por salir, mientras otros quieren bicicleta, pues él quiere su libro, pero también corre su bicicleta. En fin, todos nosotros siempre queremos algo con más deseo que otras cosas. Y usualmente es en la Navidad donde nosotros aprovechamos ¿para qué? Para pedirlo, ¿verdad? Y ese día de diciembre 25 y durante todo el mes de diciembre para nosotros es un tiempo de espera y usualmente con ese deseo y esa esperanza de que ese regalo pueda llegar. Y yo recuerdo en mi adolescencia, cuando yo era un teens, una de las cosas que a mí me encantaba hacer era ir por la urbanización y ver árboles, buscar árboles frutales. Yo andaba identificando árbol de China, árbol de mango, pero de todos los árboles que yo podía ver por allí, el más que me encantaba era el árbol de quenepa. Pero sabemos que el árbol de quenepa tiene un periodo, ¿verdad? Tiene un season en el cual tú pues, puedes disfrutar del fruto. Pero realmente yo tenía seteado todos los árboles de quenepa de mi urbanización en un radio como de 50 millas. Y siendo honesto, ¿verdad? Muchos de ellos, pues, para poder adquirir la quenepa, pues tenía que entrar de manera silenciosa, treparme en el árbol, cortar los ramas y tenía entonces un cómplice abajo y se la tiraba. Así que para mí eso era, cada vez que durante el año yo estaba pensando en esa temporada de quenepa. Así que en un momento dado dije, ¿por qué no siembro mi propio palo de quenepa? Así que lo sembré, el palo se dio, yo vivía para ese tiempo en San Juan y en el patio buscamos un lugar bien especial para poner el árbol y el árbol empezó a crecer. Y yo recuerdo que cada año yo anticipaba y esperaba y estaba loco porque mi árbol diera quenepa y no tener que ir a otros sitios a buscarla. Y así sucedió, ¿verdad? Pasaron varios años, incluso utilizamos la técnica del clavo caliente. Porque hermano, el final de todo esto es que el árbol nunca dio quenepa porque terminé mudándome y realmente, ¿verdad? No pude ver si iba a dar quenepa o no, ¿verdad? Así que lo que le quiero decir con esto es que para mí todos los años era un tiempo de anticipar y de esperar que ese árbol diera quenepa. Y aunque nunca lo dio, yo siempre vivía mis días con la esperanza de que ese árbol lo diera. Yo tenía fe de que ese árbol en un momento iba a dar quenepa, ¿verdad? Pero de manera similar, el pueblo de Israel en un momento dado se encontraba en su peor momento político, en su peor momento social, económico, pero sobre todas las cosas, Israel se encontraba en su peor momento espiritual. Y en espera, y en ese momento, ¿verdad? El Señor a través del profeta Isaías le da unas palabras de esperanza. En ese momento donde ellos quizás pudieran pensar hasta aquí se acabó todo, el Señor a través del profeta Isaías le dice, como vemos más adelante en el capítulo 9, los versículos del 6 al 7, de la siguiente manera. Le dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y hasta un momento, iglesia, no. El Señor dice desde entonces y para siempre. Y precisamente hoy, como hablaba el pastor Félix, comenzamos a celebrar nuestro tiempo de Adviento y es un tiempo donde nosotros recordamos precisamente el cumplimiento de esta palabra de aquel niño
que nació y con su luz trajo esperanza en un mundo que en aquel momento y hasta que Él no había llegado era un mundo completo de oscuridad. Así que son estos días, iglesia, donde somos recordados de que Dios siempre tuvo un plan de rescate y que Jesús precisamente es el cumplimiento de ese glorioso plan de rescate. La pregunta que nos podemos hacer nosotros como creyentes y teniendo la palabra de Dios como nuestra ancla y nuestra fuente de toda sabiduría, ¿cuándo entonces en la palabra nosotros podemos ver que Dios anuncia ese plan redentor? Y no se preocupe, iglesia, como Dios es bastante sabio, este plan comienza desde Génesis, desde el principio, desde la creación. En un momento dado donde el hombre, a causa de su desobediencia y su rebelión, peca delante del Señor, y el Señor, hablándole a aquel que provocó, ¿verdad?, esa caída, a la serpiente, en Génesis 3:15, le dice lo siguiente. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Y este pasaje pareciera un versículo particular, un versículo que no tiene sentido, pero esto es lo que nosotros conocemos como el primer momento donde ante una mala noticia del pecado y de la caída y del juicio, Dios también da una buena noticia. Y básicamente lo que Dios está haciendo en medio de este momento ya que se supone que yo los exterminara, yo tengo un plan de rescatarlo por medio de uno que vendrá, de la simiente de la mujer, y que pondrá fin a la maldición y al pecado de la muerte. Ahora, Dios comienza revelando su plan ahí, pero ¿cómo Él revela ese plan a la humanidad? Pues precisamente lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento de una manera progresiva, cómo Dios va revelando su plan. Y si hay algo que vemos presente precisamente en todo el Antiguo Testamento, es como Dios de una manera hermosa, porque cuando usted hace un plan de lectura de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted puede ver cómo Dios va entretejiendo de una manera progresiva la revelación de nuestra redención mediante su Hijo. Y mientras Él va entretejiendo y cada vez que va añadiendo piezas, esta imagen de nuestro Redentor y esta imagen de su plan cada vez toma una mejor forma y va aclarando mientras vamos pasando por los libros históricos, por los salmos y por los profetas, cómo esa imagen se va ampliando y se va aclarando. Y finalmente, cuando el niño que hablamos y hemos estado hablando durante toda esta tarde, nace esa imagen, la podemos ver completa en la persona de Jesús. Y definitivamente la mejor manera para nosotros ver la revelación progresiva de este plan redentor, quizás en esta tarde no vamos a leer todo el Antiguo Testamento, pero sí Dios en un momento dado tiene unos acercamientos al hombre donde Él establece un acuerdo, donde Él establece unos pactos que nos pueden ayudar a nosotros, cómo el Señor va firmando y va cumpliendo su plan de rescate. Porque lo que sucedió en el Edén necesitaba un rescate para nosotros. Si el Señor no intervenía, la humanidad completa hubiera sido destruida, pero a lo largo de la palabra vamos viendo cómo en momentos dados simplemente el preservar a la humanidad era parte del Señor cumplir esa palabra que Dios había dado en Génesis 3:15, y lo vamos a ver en diferentes pactos. El primer pacto que nosotros podemos ver, lo vemos en la creación y lo vemos cuando Dios, ¿verdad?, en los primeros 3 capítulos de Génesis en el capítulo 1, 2 y 3, cómo Dios en los primeros 2 nos recuerda que creó todas las cosas. Y entre la creación, en el pináculo, crea al hombre y crea a la mujer con un propósito particular, le da unas instrucciones, pero mirando hacia y apuntando hacia la eternidad. Pero sabemos que por alguna razón, que cuando estemos en el cielo, quizás es una de las preguntas que le haremos a Adán, ¿verdad? ¿Por qué te comiste? Una de mis hijas una vez me hizo esa pregunta. ¿Y por qué se comió el fruto? Y yo, no te preocupes, que cuando lleguemos al cielo, una de las preguntas que quizás podamos hacerle a Adán es, varón, ¿qué pasó ahí? Me fallaste. Pero cuando vemos el plan de Dios, uno dice, ok,
Él falló, para Dios no hay nada fuera y oculto, fuera de su conocimiento, y vemos lo hermoso de la gloria de nuestro plan redentor en la persona de Cristo, y uno dice, Dios no estaba improvisando, ¿verdad? Así que entre toda la creación crea al hombre y a la mujer. Por alguna razón no le fue suficiente lo que Dios le había dado, las instrucciones, el dominio que tenían sobre todas las cosas, y decide rebelarse en contra de Dios. Así que por causa de esa rebelión, ¿qué es lo que vemos? Que entra el pecado y entra la muerte. Y ante la entrada del pecado y por consiguiente la muerte, Dios entonces tiene que derramar un juicio, pero a la misma vez, y en ese juicio ellos estaban en el huerto del Edén, en un lugar que Dios había preparado para ellos, donde Dios habitaba con ellos, la presencia, y todo lo que ellos tenían que hacer era multiplicarse para que la imagen de Dios y su gloria se multiplicara por toda la tierra. A causa del pecado, esto tuvo que detenerse. Pero Dios entonces en Génesis 3:15 lo que estamos viendo es, yo los voy a rescatar. No se preocupen, que yo los voy a rescatar. El segundo pacto que nosotros, ¿verdad?, podemos ver es el pacto de Noé. Y este pacto es, como le mencioné anteriormente, es un pacto que se conoce como el pacto de preservación. Y si lo pudiéramos resumir en Génesis 6, del 17 al 18, mira cómo dice este pasaje. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne, en aquel en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, hablando con Noé. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Así que Dios le dice a Noé, voy a destruir todo, voy a acabar con todo ser viviente mediante un diluvio, y esto es a causa del pecado y cuán perdido está la humanidad, pero Él decía hacer un pacto con Noé donde le promete preservarlo a él y a toda su familia. Y pudiéramos pensar, wow, qué especial es Noé, o qué especial es su familia. Noé no era nada especial. Noé, como tú y como yo, era un pecador, pero Dios era fiel a su promesa. Dios había hablado en Génesis 3:15 y Dios tenía que cumplir su palabra. Y para cumplirla tenía que preservar a esta familia para que esta familia pudiera continuar con el mandato que le da en medio de su pacto de volver otra vez a multiplicarse por toda la tierra, y de esa manera el pacto de Dios, la promesa de Dios de redención pudiera continuar. Vemos otro pacto que el Señor hace también. El tercer pacto lo hace con Abraham. Se conoce como el pacto abrahámico. Y lo vemos en 3 capítulos, en el 12, en el 15 y en el 17. Pero en Génesis 12, en los primeros 3 versículos, podemos resumir este pacto que Dios hace con Abraham. Y dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas algunas naciones. No, serán benditas todas las familias de la tierra. Así que el pacto que Dios hace con Abraham es como si estuviera renovando el pacto que había hecho primeramente con Adán y con Noé. Y lo podemos ver a través de las 3 promesas que Dios le hace a Abraham, los cuales nos apuntan. Y usted va a ver que mientras Dios va acordando con el hombre y va haciendo pacto, se va renovando lo que Él comenzó a establecer en el Génesis. Y Dios le promete a Abraham primeramente que una descendencia, ¿verdad? Y esto va apuntando a que en Génesis 3:15, ¿verdad?, de la simiente de la mujer vendrá uno que herirá, que le cortará la cabeza a Satanás, y por ende tendremos, ¿verdad?, nuestra redención. Así que Dios le promete a Abraham descendencia, sabiendo que en ese entonces Abraham era una persona de 70 años y básicamente no podían tener hijos hasta ese entonces. Pero Dios también le promete tierra, le promete una tierra, un lugar donde ellos habitarán. Lo que pudiéramos estar viendo, este nuevo Edén, yo les tenía en un lugar, los tuve que sacar, pero por medio de este pacto yo les voy a dar un lugar donde ustedes puedan estar. También Dios le promete una bendición
que trasciende a una sola familia, sino que trasciende a todas las familias y a todas las naciones. En otras palabras, lo que podemos ver es que Dios estaba prometiendo un nuevo comienzo, donde la maldición a causa del pecado de Adán sería entonces revertida. Dios le estaba prometiendo a Abraham un lugar donde él habitaría en medio de su pueblo. Y así seguimos nuevamente en el cuarto pacto, lo vemos cuando Dios lo hace con el pueblo de Israel. Un pacto donde veríamos nuevamente una extensión del pacto que Dios había hecho con Adán y con Abraham. Vemos cómo Dios, a través de Moisés, hace un pacto con el pueblo de Israel donde primeramente le promete liberarlo de la esclavitud. Ellos se encontraban esclavos en la nación de Egipto, allí siendo maltratados, y Dios le promete primeramente que lo va a liberar. Y en la manera que Él lo libera, los elementos que vemos más adelante nosotros podemos conectar, que son elementos que apuntan a nuestro Redentor. También le promete un lugar y una tierra que ellos habitarán juntos con su Dios. Él le promete no tan solo sacarlo y darle un lugar, sino que le promete estar en medio de ellos. Y por eso le da las instrucciones del tabernáculo. Dios escoge a Israel precisamente para mostrarle al mundo su gloria. Un pacto donde nuevamente nosotros podemos ir viendo el plan redentor de Dios. Y como le dije al principio, Dios está entretejiendo poco a poco. Hace pacto con Adán, no lo cumplen. Hace pacto con Noé, más adelante vemos que Noé falló. Pero el acuerdo del pacto, yo te voy a preservar. Luego hace pacto con Abraham y luego vemos cómo ahora está haciendo pacto con el pueblo de Israel. Pero vemos un quinto pacto donde Dios, que se conoce como el pacto davídico, donde Dios hace pacto con David. Un pacto que nuevamente, si usted se detiene a verlo, lo que está haciendo es dándole continuidad y cumplimiento a las promesas hechas por Dios en tiempos pasados. Las promesas de descendencia, la promesa de la tierra, la promesa de bendición, definitivamente en la persona y en lo que Dios cumple en las obras que vemos en el rey David y en ese pacto davídico son evidentes. Vemos a un rey, vemos a un reino que hace posible que lo que Dios había prometido en un momento dado, en ese momento fuera de la mejor manera visible hasta ese entonces, donde ellos pudieron ver un rey, pudieron ver un reino, pudieron ver cómo Dios los protegía, cómo tenían un lugar bien definido y más adelante pues vemos cómo eso siguió ampliando. Pero también vemos a David como ese rey prometido que establecería ese lugar que tanto Dios había hablado y el pueblo anticipaba y esperaba. Y como de la descendencia también podemos ver como parte de lo que Dios le promete a David, apunta hacia la descendencia de él, donde veríamos en su descendencia un cumplimiento aún mayor y sobre todas las cosas perpetuo. Un cumplimiento de esta descendencia que apuntaba al glorioso plan redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mejor no lo pudo haber expresado el profeta Samuel en su segundo libro, en el capítulo 7. Versículo 12 dice, cuando tus días se cumplan, hablando al rey David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa para mí, edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él y él será hijo para mí. Claramente Dios le estaba diciendo a David, tus días y tu reino tienen un fin. Mi plan es eterno, pero tus días y tu reino tienen un fin. Pero a la misma vez vemos como Dios le estaba diciendo a David que el fin de sus días no iban a detener el plan redentor que él había estado llevando a cabo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sino más bien lo que vemos es que de su descendencia vendría uno que cumpliría a cabalidad
su glorioso plan. Y es que a pesar de que Dios siempre fue fiel a sus promesas y a su plan redentor, las otras partes del pacto no lo fueron. Al final ni Adán, al final ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni el pueblo de Israel tan siquiera pudo cumplir parte del acuerdo que le correspondía habiendo hecho pacto con Dios. Había algo que se tenía que solucionar, aunque poco a poco ellos veían cómo Dios los llevó a una tierra, cómo Dios los hizo una nación, cómo Dios obró a favor de ellos, cómo Dios habitó en ellos. Todavía faltaba un cumplimiento mayor, la imagen de lo que inicialmente Dios quería hacer con nosotros, con su humanidad, con su pueblo allí en el Edén, todavía no se podía ver claramente. Y esta realidad entonces nos lleva a un momento en la historia donde precisamente el pueblo de Israel se encontraba en su peor crisis política, en su peor crisis social, pero sobre todas las cosas, en su peor crisis espiritual. En un momento dado de la historia, Israel, después de haber visto cómo Dios había obrado en favor de ellos, cómo Dios había hablado, cómo Dios había cumplido, por alguna razón sus corazones inclinados al pecado se encontraban en su peor momento. En un punto donde precisamente a causa de su rebelión y de su pecado estaban a punto de ser invadidos por los asirios. Aquel lugar donde el rey David lo había ubicado, ese lugar ahora mismo estaba en peligro. Ellos estaban a punto, no tan siquiera de ser invadidos. Lo que se aproximaba es que iban a salir de ese lugar, iban a ser enviados al exilio. Y en medio de esta terrible situación donde se encontraba el pueblo de Dios, Dios precisamente vuelve a hablar a su pueblo a través del profeta Isaías. Y el Señor no solo habló para advertirle de los tiempos de oscuridad que se avecinaban, porque Dios le habló y vamos a ver que Dios trae unas promesas, pero las consecuencias de su pecado, el juicio y la disciplina de parte de Dios iba a llegar a sus vidas y se avecinaba tiempos oscuros para el pueblo de Israel. Pero a pesar de eso también quiso afirmar su fidelidad a las promesas que él había hecho para con su pueblo. Entonces ahora nos acercamos a Isaías 9, del 2 al 7, y en este contexto leemos que dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como en la batalla de Madián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. Y mira esto que hermoso, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Iglesia, claramente, a través del profeta Isaías, Dios le estaba apuntando hacia un nuevo pacto. Yo he hablado con ustedes, yo he hecho pacto con ustedes, ustedes no han cumplido, pero hoy, en su peor condición y hacia donde apunta su peor futuro, yo hago un nuevo pacto con ustedes, mi pueblo. Un pacto que solo puede ser llevado a cabo por uno que, como dice el pasaje, traería su luz en medio de un mundo lleno de oscuridad y muerte.
Isaías estaba apuntando a aquel niño que nacería en un pesebre y traería consigo la esperanza de una redención no momentánea, una esperanza para una redención eterna. Aquel niño traería consigo la esperanza de libertar a su pueblo de la oscuridad del pecado. Ya no se trata del lugar donde físicamente te encuentras, hablándole a su pueblo, yo te voy a libertar de tu peor problema, y es tu problema espiritual, problema que comenzó en el Edén. Y aquel niño que nació, iglesia, fue llamado Jesús. Y Jesús significa Dios es salvación. Yo creo que mejor no lo pude expresar Mateo en el primer capítulo, versículo 21, cuando dice, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquel niño no tan solo trajo esperanza a aquella generación. La promesa de aquel niño no solo estaba siendo de un bálsamo en medio de la oscuridad que se encontraba el pueblo de Israel, sino que a nosotros hoy, iglesia, nos afirma en la verdad de que también hemos sido eternamente salvados. Hoy podemos ser afirmados en la esperanza de un pacto mayor que nos apunta a nosotros hacia la eternidad. No es un pacto que se limita a nuestra existencia. ¿Por qué? Porque este pacto trae consigo una verdad, y es que nuestro Dios y Salvador Jesús resucitó al tercer día y nosotros resucitaremos con Él. Juan 11:25 nos recuerda lo siguiente cuando Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Hermano, la esperanza de este nuevo pacto va más allá de nuestra muerte. Hoy nosotros tenemos la esperanza, número uno, que esta promesa se ha cumplido en la persona de Cristo, pero a la misma vez tenemos la esperanza que en Él también tenemos vida eterna. Y que por medio de su resurrección y aquel espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que nos resucita a nosotros de nuestro estado de muerte espiritual, pero un día nos resucitará con Él para estar con Él en la eternidad. Iglesia, hoy somos afirmados en la esperanza que le servimos a un rey que no es pasajero. No le servimos a un rey que estará gobernando por 4 años. No le servimos a un rey que dependemos de su salud física, ni tan siquiera emocional. Hoy en este nuevo pacto nosotros podemos ser afirmados que le servimos a un rey que es eterno. Aquel que, como dice el pasaje, se sentaría en el trono de David para afianzarlo y sostenerlo con derecho y justicia desde entonces y para siempre. Hoy somos afirmados en una esperanza, iglesia, que nos recuerda que ya no estamos en la oscuridad jamás. Y en un momento dado el salmista en el Salmo 36:9 apuntaba hacia ese futuro y decía, porque de ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos luz. Pero mejor no lo pudo haber expresado Jesús en Juan 8:12 cuando nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La oscuridad en la que el mundo se encontraba con una chispa de luz era suficiente para disipar toda tiniebla, pero la luz que llegó no fue cualquier luz. La luz que llegó fue la luz del mundo, la luz de la palabra que en el principio de todas las cosas estuvo presente allí para traer orden. Hágase la luz. En un momento donde la tierra se encontraba desordenada y vacía, fue esta misma luz la que alumbró y trajo orden a todo lo que conocemos. Iglesia, hoy somos afirmados una esperanza que nos recuerda precisamente que aquel niño que nació en un pesebre es la simiente que nos rescataría del pecado y de la muerte. Aquella simiente que vimos en Génesis 3:15, que pareciera que nunca iba a llegar, que pasó quizás mucho tiempo para nosotros, pero esa simiente nació de una virgen, nació en un pesebre
Y esa simiente ahora la vemos en la persona de Cristo, quien es nuestro Salvador. Y mejor no lo pudo haber expresado Pablo en Gálatas 3:16 cuando dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Hoy nosotros podemos afirmar, mientras esperamos o mientras recordamos en este tiempo de Adviento la espera de esa celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que esa simiente que fue prometida desde el principio es Jesús, nuestro Salvador. Aquel que reconciliaría todo lo que había sido quebrantado en el Edén. En el Edén se quebrantó todo lo que Dios había establecido para con nosotros, pero por medio del Hijo todo fue restaurado y reconciliado. Y sobre todas las cosas, iglesia, lo más importante para nosotros, mientras Dios fue prometiendo, yo habitaré con ustedes en un momento dado en el tabernáculo, en un lugar específico. En otro momento dado habitaré con ustedes en el templo que construyó David. Pero un día el templo de los templos tabernaculizó con nosotros. Y fue a la llegada y a la encarnación de Cristo Jesús. Mientras Él habitó en medio de nosotros, la presencia de Dios estaba en medio de nosotros. Y ahora, como dice Pedro, Él nos ha hecho piedras vivas en el cual su presencia no está en un lugar específico, sino que está en cada uno de nosotros, los creyentes, la iglesia, dando testimonio al mundo que el Dios que había creado todas las cosas, el Dios que había establecido un orden, habita en medio de su pueblo y en su pueblo. Y mejor no lo pudo haber expresado Pablo en Romanos 5:10 en relación a nuestra reconciliación de nuestra comunión con Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si hay algo, hermano, que nosotros podemos celebrar en estos días es que el que ese niño haya nacido, el que había sido prometido al pueblo de Israel ahí en Isaías 9, implica que lo que nos había separado de Dios y en el cual había en un momento dado unos métodos por el cual nosotros podíamos acercarnos, ya eso, el velo fue rasgado. Ya nosotros podemos entrar libremente a la presencia del Señor, no por nuestras obras, no por nuestras habilidades, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por su muerte y su resurrección. Así que ahora nosotros podemos concluir en esta tarde que vivimos en la esperanza de un nuevo y mejor pacto. Un pacto que representa la culminación de la obra salvadora de Dios y su pueblo. Y mejor no lo pudo haber expresado el teólogo Thomas Rainer con este pasaje que quiero leerle. Dice, Dios regenera a su pueblo por medio de su espíritu y renueva sus corazones de forma que le obedecen. Él sigue diciendo, Él es su Dios y ellos, hablando de nosotros, ¿verdad? Somos su pueblo. La base de dicha regeneración, mire qué hermoso, es la cruz y la resurrección de Jesucristo. Pues mediante su muerte expiatoria y su resurrección se consigue el perdón completo de los pecados. Por tanto, se obtiene un nuevo y confiado acceso a Dios que no está disponible en el Antiguo Testamento. Pero usted y yo hoy vivimos no tan solo en la esperanza de ese nuevo pacto, nosotros damos fe y damos testimonio de la validez de este nuevo pacto. La pregunta entonces que nos debemos hacer en esta tarde es, ¿cómo luce nuestros días a la luz de esa verdad? Esto es glorioso, un mejor pacto. Un pacto que es por gracia, no depende de lo que yo haga. Vivimos afirmando como creyentes la esperanza que hemos recibido mediante Cristo. Nuestra respuesta en nuestro día
a todo lo que hacemos, está informada por esta verdad y podemos decir que vivimos para la alabanza de su nombre? ¿O a veces vivimos ignorando esta verdad? ¿O como si esto no hubiera pasado? ¿O como si esto solamente pasa en diciembre y después de ahí, o en la Semana Santa y después de ahí, sálvese quien pueda? Pudiéramos vivir así. ¿Y cómo lo podemos saber? En la manera en que nosotros abordamos todas las cosas. Claro que nosotros vamos a sentir en momentos dados ansiedad, en momentos dados va a haber incertidumbre. Gloria a Dios por eso, porque eso nos apunta a nuestra dependencia del Señor, a cuán vulnerables somos nosotros. Pero la ansiedad y la incertidumbre no pueden gobernar y dirigir nuestros días. Son momentos donde nosotros recordamos que somos por el momento mortales y que tenemos la esperanza que un día resucitaremos juntamente con Él si Él no viene pronto, si Él no viene primero. Pero esta verdad del Evangelio es la que debe movernos a nosotros en momentos donde quizás no sabemos de dónde viene nuestra provisión o no sabemos cómo va a llegar nuestra sanidad, en la manera en que nosotros las podamos entender. Esta verdad nos dice: yo puedo descansar en un nuevo y mejor pacto, porque este pacto fue hecho por medio de Cristo. Así que nosotros como creyentes, iglesia, debemos entonces abrazar la verdad del Evangelio como lo que simplemente es, iglesia. Es nuestra única y verdadera esperanza. No hay otra. Y nos veremos tentados a poner nuestra esperanza en muchas cosas, pero cuando usted lo haga, recuérdele a su corazón que la única y verdadera esperanza es la obra que hizo Cristo por nosotros, la cual nos hace a nosotros lo que somos hoy para su gloria. Una verdad que debemos abrazarla no simplemente como una que hemos escuchado. Muchas veces esta verdad la tenemos para simplemente decir: la conocemos y miren cómo yo conozco esta verdad, sino que debemos abordarla como una verdad que define cómo caminamos nuestros días, que define cómo nosotros glorificamos a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos en nuestro día a día, porque sabemos que nuestra esperanza en Cristo es una esperanza viva. Y mejor no lo pudo haber dicho Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, cuando nos dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Iglesia, el pueblo de Israel esperaba la llegada de su Mesías. Hoy nosotros sabemos que ese Mesías nació, murió y resucitó. Y por tal razón nosotros vivimos lo que estamos viviendo, nos reunimos y cantamos para su gloria, oramos porque sabemos que la comunión ha sido restaurada y podemos libremente y en libre acceso entrar en su presencia. Pero hoy nosotros hay una promesa que vino con la llegada de Cristo. Es que el mismo que nació, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó al tercer día, fue el mismo que más de 500 personas son testigos que ascendió a los cielos prometiendo algo, iglesia. ¿Qué? Que vuelve pronto. Y esa esperanza y esa promesa que Él hizo, cuando nosotros miramos a la luz del Antiguo Testamento cómo Dios ha sido fiel a su pacto, cómo vemos el cumplimiento en Cristo, nos da a nosotros hoy una esperanza viva y una garantía que aquel que vino volverá. Y hoy, mientras anticipamos y esperamos a que llegue el 25 para recordar el nacimiento de aquel niño, también somos afirmados en su segunda venida y esperamos con ansia y esperamos gozoso y esperamos preparándonos para el día que Él regresa. Amén. Que nuestros corazones vivan sus días a la luz de esa verdad. Cristo vuelve y va a consumar todas las cosas para lo que desde un principio determinó en Génesis. Es lo mismo que Él quiere para nosotros. Porque lo primero que Él determinó era bueno, y como dice el mismo Génesis, era bueno en gran manera. Y un día viviremos en esa verdad
por los siglos de los siglos, adorando a nuestro Señor y reflejando su gloria por la obra que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué tal si oramos y nos preparamos para cantar? Señor, gracias.